Pues hoy quiero responder algunas preguntas que usualmente nos hacemos y son las siguientes. ¿Por qué Dios no nos obliga a amarlo? ¿No se han preguntado eso alguna vez? ¿Por qué Dios no nos obliga a amarlo? ¿O por qué no obliga a los malos a ser buenos? Sería tan fácil. Él es Dios. Si su marido es bien malo, que Dios lo haga bueno. Si la gente es mala, que Él los haga buenos. ¿Por qué no obliga a los perdidos a ser salvos? La Biblia dice que Dios no quiere que nadie se pierda, sino que todos vengan al arrepentimiento. Pues ¿por qué no los obliga a que ellos se arrepientan? ¿O por qué no impide que una persona se suicide? Si Él sabe que esa persona se va a suicidar, ¿por qué no le traba la puerta, la ventana o lo que sea para que no se suicide? O pensando en lo que pasó recientemente en ese teatro en Estados Unidos, en donde un hombre entró y disparó. ¿Por qué Dios no hizo nada? ¿Por qué no lo impidió? ¿Por qué a veces parece que Dios no hace nada? Pues simplemente porque Dios no impone su voluntad sobre nadie. Dios no ejerce control sobre nosotros, a diferencia del diablo. El diablo impone su voluntad, el diablo manipula, pero Dios no. Él nos dio el gran regalo del libre albedrío. Y Él no se mete con nuestro libre albedrío. Pero ¿saben que el libre albedrío es también lo que más dolor le ha causado a Dios? Dice Génesis capítulo 6, versículo 5. Al ver el Señor que la maldad del ser humano en la tierra era muy grande y que todos sus pensamientos tendían siempre hacia el mal, se arrepintió de haber hecho al ser humano en la tierra y le dolió en el corazón. La tendencia del hombre era siempre hacia el mal y Dios no esperaba eso. Y cuando Él vio eso, le dolió. Él tenía la esperanza de que el hombre iba a usar su libre albedrío bien. Pero la tendencia era la maldad. Y luego encontramos estas palabras: se arrepintió de haber hecho al ser humano en la tierra y le dolió en el corazón. Recuerdo la primera vez que leí este versículo, me impactó. Dios siente dolor, pero también siente alegría. Y en ese momento yo tomé la decisión de alegrar siempre el corazón de Dios. Yo no quiero ser motivo de dolor para Dios, porque Él siente. Ahora, cuando Dios nos hizo, Él nos hizo así como nosotros hacemos un pastel. Le ponemos todos los ingredientes, todo lo que se necesita para que el pastel salga delicioso. Y así nos hizo Dios. Nos metió en el horno y tenía la esperanza de que saliéramos bien. Y cuando abrió el horno estábamos aplastados. Y eso fue lo que pasó. Y le dolió en su corazón. Y esto lo ilustra a Isaías capítulo 5, versículos 1 al 7. Dice aquí: mi amado, refiriéndose a Dios, tenía una viña en una colina rica y fértil. Dios puso al ser humano en un mundo hermoso, en un mundo, en una tierra fértil, rica. Teníamos todo lo necesario para salir bien. Dice: aró la tierra, Dios preparó la tierra, le quitó las piedras y sembró en ella las mejores vides. Y en medio de su viña construyó una torre de vigilancia y talló un lugar en las rocas cercanas. Luego esperó una cosecha de uvas dulces. Cuando Dios nos hizo, Él esperaba una cosecha de uvas dulces. Pero dice: las uvas que crecieron eran amargas. El resultado no era lo que Dios esperaba. Anhelaba uvas dulces, pero el resultado fueron uvas amargas.
Y por eso Dios pregunta, ¿qué más podría hacer por mi viña que no haya hecho ya? Dios hizo todo lo posible para que el resultado fuera mejor de lo que vemos. ¿Por qué cuando esperaba uvas dulces, mi viña me dio uvas amargas? Y entonces Dios dice lo que va a hacer o lo que Él ha hecho. Déjenme decirles ahora lo que haré con mi viña. Echaré abajo sus cercos y dejaré que se destruya. Derrumbaré sus muros y dejaré que los animales la pisoteen. Fíjense que Dios no hace nada con las uvas. Dios no se mete con nuestro libre albedrío, con nuestra voluntad. Él nos deja la libertad de elegir. Él lo que hace es echar abajo la cerca y dejar que se destruya la viña. Derrumba los muros y permite que los animales entren y nos pisoteen. Pero con nosotros no hace nada. Y luego en el versículo 7 dice, pues la nación de Israel es la viña del Señor de los ejércitos. El pueblo de Judá es su agradable huerto. Él, una vez más repite, esperaba una cosecha de justicia, pero en cambio encontró opresión. Esperaba encontrar rectitud, pero en cambio oyó gritos de violencia. Aunque las cosas no salieron como Dios quería, Él aún así no nos obligó a hacer lo que Él quería. Y esto es algo a veces difícil de entender. Si Él tiene el poder, ¿por qué no lo hace? Porque el gran regalo que Dios nos dio, lo que hace el mundo tan emocionante, es el libre albedrío, lo que le produce a Él el placer de amar y de ser amado, pero también el dolor de ser odiado, de ser rechazado. Él no nos lo quita. Por eso Dios no nos obliga a amarlo. Dios no obliga a los malos a ser buenos. Dios no obliga a los perdidos a que se arrepientan. Pero tampoco Dios compra nuestro amor. Porque muchas personas compran el amor de la gente. La tía trata de comprarle el amor a su sobrino. La abuelita también. Ay, me quiere más a mí que a la suegra esa. ¿Qué están tratando de hacer? Comprar el amor. Y en el mundo, tristemente, mucho se mueve por eso. Tratan de comprar el amor. Precisamente al respecto, los Beatles escribieron una canción ya hace casi 50 años. Can't Buy Me Love. ¿Sí lo recuerdan los viejitos aquí? Can't Buy Me Love. Y luego gritaban, yeah. No me salió el grito, yeah. Can't Buy Me Love. Pues, ¿qué dice esa canción para los que no entendemos el idioma? No puedes comprar el amor. Voy a leer las estrofas. Si quieres, te puedo comprar diamantes, o te compro cualquier cosa que te haga sentir bien, pero yo sé que no puedo comprar tu amor. Si me dices que me amas, te doy todo lo que tengo. Y quizás no es mucho lo que tengo para darte, pero todo lo que tengo te lo voy a dar. Porque a mí no me importa tener dinero, porque yo sé algo, y es que el amor no se puede comprar. Y luego finaliza la canción diciendo, hey, dime que no necesitas 1,000,000 de diamantes. Y eso nos gustaría decirle a nuestra esposa, ¿no es cierto? Yo sé que tú no necesitas 1,000,000, perdón, no 1,000,000, un anillo de diamantes. Dime que lo único que quieres son las cosas que el dinero no pueden comprar. Porque no se puede comprar el amor. Y ese es el clamor de todos nosotros. Ninguno de los que está acá quiere ser amado por lo que tiene o por lo que no tiene. Yo no quiero que me ames por lo que tengo. Si soy un hombre rico, no quiero que me ames por mis riquezas. Si soy famoso, no quiero que me ames por la fama que tengo.
Si tengo poder, no quiero que me ames por eso. ¿Por qué? Porque el dinero se acaba. La fama se va, se desvanece. Si me amas por este cuerpo tan lindo, no quiero que te desilusiones, porque la gravedad es una realidad. Pasan los años. Yo quiero que me ames es por lo que soy. Ese es el deseo de todos nosotros, pues es también el deseo de Dios. Y precisamente esa es la trama de la película Camino o Coming to America. ¿Lo recuerdan con Eddie Murphy? Es la película en donde Eddie Murphy es el hijo o es el príncipe, es el heredero al trono en una nación en el África. Es un hombre muy rico y por eso todas están tragadas de él. Pero él no sabe quién realmente lo ama. Porque seguramente lo amaban, las niñas lo quieren porque es rico, porque es el heredero al trono. Y él quiere buscar el amor verdadero. Por eso deja todo y se va con su amigo a Estados Unidos a buscar a una mujer que lo ame por lo que él es y no por lo que él tiene. Y por eso se va a vivir a un barrio bien humilde y consigue un trabajo en una hamburguesería, vil copia de McDonald's, ¿recuerdan? Y allí comienza a trabajar limpiando los baños. Y es un hombre feliz. ¿Por qué? Porque experimenta el placer del amor, de que lo amen no por lo que él tiene, sino por lo que él es. Y se enamora precisamente de la hija del dueño de ese restaurante. Y claro, este hombre no quiere que su hija esté con el que lava los baños, pero es que él no se imagina que ese muchacho está picho en plata, recuerdo. Es una historia bien bonita, si no lo han visto. Pues eso es lo que todos queremos. Y el mensaje es el siguiente: no quiero que me ames por interés. Yo no voy a comprar tu amor. Tampoco te voy a obligar a que me ames. Mucho menos te voy a manipular o engañar para lograr que me ames. No quiero que me ames porque sientes lástima. Porque lástima es manipular. Hacer que sientan lástima de mí es manipular. No quiero aparentar algo que no soy. Por eso, what you see is what you get. Lo que ves es lo que yo soy. Quiero que me ames tal como soy. Pues Dios anhela lo mismo. Él podría obligar al mundo entero a amarlo. Él podría manipularnos. Él podría comprar nuestro amor. Pero Él no lo hace. Precisamente por eso el sol sale sobre justos y sobre malos. Y a veces no lo entendemos. A veces nos preguntamos, ¿pero por qué a ellos les va bien si ni aman a Dios? Porque el sol sale sobre justos y sobre malos. ¿Por qué a mí me va tan mal si estoy orando, si amo a Dios? Porque la lluvia sale sobre justos y sobre malos. Quiero leerlo, Mateo 5:45. Dice con respecto a Dios: Él da la luz de su sol tanto a los malos como a los buenos. Y envía la lluvia sobre los justos y los injustos por igual. ¿Saben que la prueba que tuvo que soportar Job, lo tuvo que soportar porque Satanás se atrevió a insinuarle a Dios que Dios había comprado su amor? Job capítulo 1. El Señor le dice al enemigo: hey, ¿te has fijado en mi siervo Job? El mejor hombre en toda la tierra. No hay otro como él sobre la tierra. Es un hombre intachable y de absoluta integridad. Tiene temor de Dios y se mantiene apartado del mal. Dios estaba orgulloso de su hijo. Pero entonces Satanás le dice lo siguiente: sí, pero Job tiene buena razón para temer a Dios. Siempre has puesto un muro de protección alrededor de él, de su casa
y de sus propiedades. Así cualquiera te ama, lo tienes comprado, es tu hijo consentido. Has hecho prosperar todo lo que hace. Mira lo rico que es. Satanás, ¿qué está insinuando? Tú compraste su amor. Y luego le dice, hey, pero quítale todo lo que tienes. Lo que tiene, perdón. Quítale su dinero, sus hijos, sus propiedades, su ganado. Y te aseguro, dice Satanás, que te va a maldecir en tu propia cara. Y Dios le dio permiso. ¿Saben por qué? Porque Dios no quiere comprar nuestro amor. Dios no quiere obligarnos a amarlo por las bendiciones. Dios quiere un corazón íntegro. Le dice, está bien, haz lo que quieras. Yo te aseguro que Job no me ama por interés. Y Job mostró precisamente eso. Y eso es lo que Dios anhela en nosotros. Que en tiempos difíciles le mostremos al diablo que nosotros no somos unos interesados en Dios, que lo amamos en las buenas y en las malas. Por eso cuando lo perdió todo, dice en Job capítulo 1 versículo 20, que Job se levantó, rasgó su vestido en señal de dolor, se rasuró la cabeza y lo primero que hace es postrarse en el suelo para adorar. Y dice, bueno, yo no traje nada cuando vine a este mundo, pues me iré sin nada. Dios fue el que me dio todo, Dios me bendijo y ahora Dios me lo ha quitado todo. Ahora Dios no se lo quitó el enemigo. Pero él simplemente dice, si esa es la voluntad de Dios, súper. Y termina diciendo, alabado sea el nombre del Señor de Yahweh. Y a pesar de todo, Job no pecó porque no culpó a Dios. Y yo creo que aunque Dios sentía dolor por la prueba que estaba experimentando Job, a la vez sentía el placer de ser amado. El placer de un hombre que no lo amaba por interés, simplemente lo amaba. El amor verdadero es ese. Amaba a Dios por lo que Él era. Y toda la historia de Job es la historia fascinante de un hombre que sigue amando a Dios a pesar de las pruebas. Encontramos versículos como Job 19:25 en donde dice, yo sé que mi Redentor vive. Parece que no vive, parece que no hace nada, parece que no está conmigo, pero yo sé que mi Redentor vive. Y eso es lo que Dios busca en medio de la prueba. No que usted cuestione a Dios, sino que usted declare, yo sé que tú vives, yo sé que estás conmigo. Aún llegó a decir en Job 13:15, aunque Él me matare, en Él esperaré. Y eso es lo que decimos cuando cantamos, aún en tormentas o en tempestad, tú estás conmigo, yo sé que me amas. Y esa es la confesión que Dios espera de nosotros. No es, sácame de esta tormenta, no. No es una confesión de uy, en éxito tú estás conmigo. No, aún en tormentas tú estás conmigo. Eso es lo que dice Isaías. Cuando pases por el fuego, las llamas no te quemarán. Pero no dice, te libraré del fuego, no. Cuando pases por el fuego, las llamas no te quemarán. Cuando pases por las inundaciones, no te ahogarás, porque yo estoy contigo. En ningún momento el Señor nos prometió que todo iba a ser un jardín de rosas. No, hay buenas promesas, pero la Biblia nos habla de tiempos difíciles. ¿Por qué? Porque el sol sale sobre justos y sobre malos, y la lluvia también. Y a veces parece que a los malos les va mejor que a nosotros. Y eso es lo que el salmista dice en el Salmo 73. Él dice, me puse a mirar
a los malos, los borrachos, los adúlteros, los que secuestran, los que roban, los que no aman a Dios, los que nunca van a la iglesia. Y dice, por poco se resbalaron mis pies, porque me di cuenta que a ellos les iba bien. Y sentí envidia de ellos porque prosperaban. Versículos 4 dice, pareciera que viven sin problemas. Tienen el cuerpo tan sano y fuerte. No tienen dificultades como otros. No están llenos de problemas como los demás. Mire, estaba tan bravo el salmista que en el versículo 7 dice, esos gordos ricachones tienen todo lo que su corazón desea. Se burlan y hablan maldades. Hablan incluso en contra de Dios. Y esto es confuso. Y por eso en el versículo 10, él dice, y al ver esto la gente se desanima y se confunde. Y empiezan a pensar, ¿cuál es la diferencia entre los que aman a Dios y los que no lo aman? O en otras palabras, ¿de qué sirve ser santo? ¿De qué sirve orar tanto? Si ellos no oran y les va igual que nosotros o a veces mejor que nosotros. Miren esos perversos, versículo 2. Disfrutan de una vida fácil mientras sus riquezas se multiplican. Y por eso él en el versículo 13 se hace esa pregunta. ¿Conservé puro mi corazón en vano? ¿Me mantuve en inocencia sin ninguna razón? Y yo sé que este pensamiento ha pasado por la mente de todos nosotros. Yo también lo pensé. Pero ¿de qué sirvió llegar virgen al matrimonio? ¿De qué sirvió guardarme? Si a esto les va a ir mejor que a mí. ¿De qué sirvió ir a la iglesia toda mi vida? ¿De qué sirvió guardar los mandamientos? ¿De qué sirvió vivir para Dios? Pasa por nuestra mente. Pero luego él dice, hasta que yo entré en el santuario. Traté de entender, versículo 16, por qué los malvados prosperan. Pero qué tarea tan difícil hasta que entré en tu santuario. ¿Y qué pasó cuando el salmista entró en el santuario, en la iglesia o en la presencia de Dios, en el trono de Dios? Dios le habló. Y Dios le dijo, hey, es que yo amo tanto a los buenos como a los malos. Es que mi sol sale tanto sobre los malos como sobre los buenos. Y a veces la lluvia también. Tú no puedes medir la vida basado en eso, porque yo no voy a comprar el amor de nadie. Yo no voy a obligar a nadie que me reciba, porque yo quiero que me reciban, no por lo que puedo darles, y Dios puede darnos mucho. Yo quiero que me amen simplemente porque yo soy Dios. Pero luego el Señor le dice algo ahí como para que se sienta bien, pero hey, la diferencia está en la eternidad. En la eternidad, los justos que sufrieron, que fueron pobres quizás, que pasaron por tenaces pruebas, en la eternidad estarán conmigo. Y ya no habrá más dolor. Y allí cosecharán con gozo. Por otro lado, aquellos que vivieron lejos de mí, aunque prosperaron, aunque tuvieron riquezas aquí en la tierra, en la eternidad no tendrán nada. Dios no va a comprar nuestro amor. Dios no va a obligarnos a que lo amemos. Él no nos va a manipular. Él no nos va a engañar para que lo amemos. Pero entonces surge una pregunta y tiene que ver con respecto a las señales. Pero entonces Dios, ¿por qué hace señales? ¿Por qué Dios hace milagros? ¿Por qué Dios sana a los enfermos? ¿Por qué Dios prospera a algunos? Y precisamente al respecto en Juan 4:48 Jesús hace la siguiente pregunta y nos la hace a nosotros. Hey, ¿acaso nunca van a creer en mí a menos que vean señales milagrosas y maravillas? Algunos
solo creen en Dios si Él hace milagros. Pero ¿qué si Él no lo hace? Simplemente porque Él quiere que usted crea en Él sin interés. ¿Acaso no vas a creer en mí si no te hago el milagro? ¿No vas a creer en mí si no te doy el trabajo? Es que de eso se trata nuestra relación con Dios. Yo creo en ti, aunque mi hijo se esté muriendo. Yo creo en ti. Ese es el amor que conquista el corazón de Dios. Dice en Juan capítulo 6, versículo 2, que una gran multitud siempre lo seguía a todas partes. Pero luego dice, porque veía las señales milagrosas que hacía cuando sanaba a los enfermos. ¿Por qué lo seguían las multitudes? Por interés. ¿Y acaso Jesús estaba feliz? No. Entonces, ¿para qué hacían las señales? Aún los fariseos le decían a Jesús, danos una señal para que podamos creer en ti. Ayúdanos, oblíganos a creer en ti. Muéstranos que eres rico, muéstranos que eres Dios. Y el Señor les dijo, no les voy a dar ninguna señal. ¿Saben cuál es la única señal que les voy a dar? Ojo con esto. La señal de Cristo muerto. La señal de la cruz. O sea, ¿quién quiere esa señal? Porque uno quiere seguir a los grandes, a los famosos, a los ricos, pero Jesús viene y les dice, la única señal que les voy a dar es la peor de las muertes. La maldición más grande que hay, porque maldito todo el que muere en la cruz. ¿Por qué? Porque Jesús no quiere que lo sigamos a Él por interés. Y en Juan 6:26 Jesús le dice a las multitudes, les digo la verdad, ustedes quieren estar conmigo porque les di de comer. Ustedes me buscan por interés, porque tienen hambre, porque necesitan un trabajo, porque están solos en su vida. No porque hayan entendido las señales milagrosas. Y me encanta precisamente como lo dice en la Nueva Traducción Viviente. Ustedes están conmigo porque les di de comer, no porque hayan entendido las señales milagrosas. Esto habla de que debemos entender las señales milagrosas. ¿Por qué Dios hace señales? O sea, ¿cuál es el propósito de las señales? No es para comprarnos, no. Las señales tienen el propósito, en primer lugar, simplemente demostrar el amor de Dios. Porque Dios no se puede negar a sí mismo. Él es bueno y Él quiere bendecir a todos. Por eso las señales son para todos. Él no dice, bueno, ¿quieres ser sano? Recíbeme primero. No. Él sana a los que no lo reciben. Todo lo contrario, parece que los que ya lo recibimos a nosotros no nos sana. Oiga. ¿Por qué? Porque Él no quiere comprar nuestro amor. Entonces las señales son simplemente una muestra del amor de Dios. Dios quiere sanar a los enfermos. Dios quiere bendecir a los que les va mal. Dios quiere prosperar a los que están arruinados. Porque ese es nuestro Dios. Pero Él no trae señales para comprarnos. La segunda razón de las señales que debemos entender es que Él trae las señales para confirmar el evangelio que predicamos. Porque lo que nosotros predicamos son buenas nuevas. Dice Marcos 16:20, y los discípulos fueron por todas partes y predicaban. Y el Señor actuaba por medio de ellos, confirmando con muchas señales milagrosas lo que decían. Entonces, las señales vienen para confirmar lo que predicamos. El evangelio que predicamos es un evangelio de sanidad. Y el Señor va a confirmar con sanidades. Es un evangelio de paz, de buenas nuevas, de esperanza, de restauración de los matrimonios. También el Señor usa las señales para llamar la atención, para atraer la atención hacia nosotros o hacia Él. Pero cuando las personas ya hemos sido atraídas a Él, en ese momento Él se va a asegurar que no lo estemos buscando por interés,
sino porque simplemente lo amamos. Y por eso Dios comienza a exigir. Y por eso Dios de repente no responde las oraciones. Y por eso a veces parece que Dios no está con nosotros, porque Él quiere que nuestra entrega a Él no sea por interés, porque Él no quiere un amor interesado. Y cuando el Señor, estando aquí en la tierra, empezó a exigir, empezó a dar una prédica un poco más difícil, miren lo que dicen los discípulos en Juan 6:60. Uy, esto sí es muy difícil de entender. ¿Cómo puede alguien aceptarlo? Los discípulos comenzaron a decir, wow, esto está muy duro, no podemos aceptarlo. Y a partir de ese momento, versículo 66, muchos de sus discípulos se apartaron de él y lo abandonaron. Ahora, siempre que comparto este versículo, a mí me impresiona que es Juan 6:66. El número del ¿qué? Del anticristo. 666. Y me impresiona porque los números fueron puestos después. Los versículos y los capítulos. Esto me muestra la providencia de Dios. Aquí habla de los que traicionan a Dios, de los que se alejan cuando Él comienza a exigir o cuando las cosas no son como nosotros queremos. Pero también me llama la atención que aquí dice que muchos de los que se apartaron de Él y lo abandonaron fueron sus discípulos. No dice sus seguidores. No eran las multitudes, eran los que ya estaban comprometidos con Él. Eran los que ya estaban plantados en la iglesia. Cuando Dios les quitó la mano, cuando Dios permitió pruebas sobre sus vidas, ahí muchos se alejaron. Ahora, otra cosa interesante, ¿acaso Jesús se fue? Ay, no, no se vayan, no se vayan. No, era mentiras. ¿Acaso Jesús hace eso? No. Y digo esto porque algunos dicen, no, yo me fui a la iglesia y nadie me visitó, nadie me llamó. Pues es que no lo vamos a llamar. ¿Por qué? Porque Dios no obliga el amor. Y ustedes tienen que entender eso. Si yo voy y comienzo ay, ¿por qué? Lo estoy manipulando. Estoy controlándolo. Dios no quiere eso. Dios lo atrajo, Dios lo bendijo. Y cuando Él pensó que usted ya estaba fuerte en Él, comenzó a permitir ciertas pruebas. Comenzó a dar palabra más dura. ¿Por qué? Porque Él no quiere llevar al cielo una cantidad de borregos, sí. Una cantidad de cristianos ahí. No, Él quiere gente que realmente lo ame. Él quiere personas que lo amen sin interés. Lo mismo sucedió la parábola del hijo pródigo. El hijo le dice a su papá, que es un cuadro de Dios, dame mi herencia, que me voy para el mundo. Estoy cansado de estos cristianos. Esta iglesia no hace sino exigir. Esta iglesia no sé qué. Las filas que no sé qué. Bla, bla, bla. Me voy para el mundo. ¿Y qué hace Dios? Dice, listo, váyase. No lo obligó a quedarse. No lo manipuló. No le ofreció más plata. Nada. Dijo, listo. Dios no nos obliga a amar. Dios nos da libertad. Y precisamente por eso todos los cristianos tenemos que pasar por lo que nosotros llamamos la prueba del desierto. Entre Egipto y la tierra prometida está la prueba del desierto. Es ahí donde muchos se pierden. Es ahí donde perdemos a muchos cristianos. Simplemente porque no sabían que eso es una realidad. Ojo, esa es una realidad. Ahora, no anhele el desierto, no lo busque, pero le va a llegar. ¿Por qué? Porque Dios no quiere comprar su amor. Quizás usted destaca porque usted vio milagros en su vida. O porque usted vio que a otros les ha ido, que recibieron a Dios, les ha ido lo más de bien. O sea, usted está por interés.
Pero Dios va a pasarlo por una prueba. Se llama la prueba del desierto. Para ver si su amor es real. La prueba que tuvo Job. La nación de Israel salió de Egipto porque vio grandes señales, grandes milagros. Vio el poder de Dios. ¡Wow! Nosotros estamos en el equipo del poderoso. Con nosotros está Dios. Ese fue el pensamiento de ellos. Ahora sí vamos a ser una potencia mundial. Ahora sí los egipcios se van a dar cuenta quiénes son los israelitas. Y todo lo contrario. Dios, en lugar de levantarlos, los pasa por el desierto. ¿Y con qué propósito? Y lo quiero leer, Deuteronomio 8:2. Recuerda que durante 40 años el Señor tu Dios te llevó por todo el camino del desierto. El plan de Dios era solo unos meses por el desierto. Pero como no pasaron la prueba, tuvieron que estar allí 40 años. Y te humilló. ¿Es ese nuestro Dios? Sí. Es un Dios que nos va a pasar por el desierto y que nos va a humillar. Y dice, y te puso a prueba para conocer lo que había en tu corazón. Y para ver si cumplirías o no sus mandamientos. Lo único que Dios quería, o lo único que Dios quiere, es ver si lo amamos por interés. Lo amamos porque Él es sanador, porque Él es el proveedor, porque Él es lo máximo, porque Él me va a llevar a la cima. O lo amamos simplemente porque Él es Dios, por lo que Él es. Dios tiene un corazón. Y eso es lo que Él espera a nosotros. Ahora, yo siempre les he dicho que si queremos salir del desierto, debemos alzar las manos, debemos aplaudir, debemos alabar a Dios, debemos cantar con gozo. ¿Por qué? Porque esas son las armas de guerra que Dios nos ha dado para salir del desierto y funcionan. Pero hoy quiero decirles algo más. La próxima vez que estén en un desierto, no alcen las manos solo para salir del desierto. No aplaudan solo para salir del desierto. Hagan alabanza, ofrezcan alabanza a Dios para mostrarle a Dios que usted lo ama desinteresadamente. Piensen en eso. Aún en tormentas, tú estás conmigo. No te veo, no te siento, pero yo te amo, Señor. Eso conquista el corazón de Dios. Eso hace que Dios diga, no hay otro como Él sobre la tierra. Alábelo. Ahora, a diferencia de Dios, el diablo sí impone su voluntad. El diablo sí manipula. El diablo sí engaña. El diablo sí miente. Por eso hay más personas con el diablo, podríamos decir, que con Dios. Porque él siempre ha usado esta estrategia sucia. Esto fue lo que el diablo le dijo a Eva. No morirás. Él está mintiendo. Eva dijo, no, es que si como del árbol prohibido moriré. No morirás. Sino que serán abiertos tus ojos y serás como Dios, sabiendo el bien y el mal. Le habla mentiras. Lo mismo hizo el diablo con Jesús en la tentación. Le mostró los reinos de la tierra. Le dijo, mire, todo esto es mío. Te lo daré si me adoras. Le mostró los catálogos de los diamantes. Le mostró las riquezas, la gloria, la fama. Eso es lo que hace con nosotros. Lleva siglos mostrándonos los reinos. Te daré todo esto si postrado me adoras. Si dejas de ir a la iglesia. Si te entregas totalmente a mí. Si te olvidas de tu Dios. Ahora, obviamente no nos va a hablar así como, uy, el diablo se me apareció. No. Son pensamientos. No, es que si voy a la iglesia no puedo hacer plata. Es que si me dedico totalmente a servir a Dios, no voy a ser famoso. Yo elijo el camino, el otro camino. Él nos muestra, mire, ¿quieres ser como Michael Jackson? Te lo daré. Lo único que tienes que hacer
es no adorar más a Dios, sino rendirte totalmente a mí. El diablo que usa manipulación, engaño, control, pero no Dios. Entonces la pregunta es esta: si Dios no impone su voluntad, ¿cómo logra sus propósitos? Dice en Zacarías 4:6, no es con fuerza, sino con mi Espíritu Santo. No lo hace a las malas, lo hace simplemente por medio del Espíritu Santo. El Espíritu Santo está en nosotros para mostrarnos el amor de Dios. Y Dios no nos ama con regalos, con palabras. Él simplemente nos ama. Y usted tiene que creerlo y recibir su amor. Usted sabe que lo ama. Él no usa mentiras. Él nos habla a través de la palabra. Si usted lee la Biblia todos los días, usted va a oír la voz de Dios. Usted va a diferenciar la voz del Espíritu Santo de la voz del enemigo. Él pone su palabra en nuestro corazón. Y si por alguna razón nos desviamos, ¿qué hace Dios? Nos disciplina. Nos disciplina. Dice en Oseas capítulo 2, versículos 6 al 7: por esta razón, porque la nación de Israel se alejó de mí, por eso la cercaré con espinas. Cerraré su paso con un muro para que pierda su rumbo. Cuando corra tras sus amantes, no podrá alcanzarlos. Los buscará, pero no los encontrará. Y entonces pensará: mejor me sería volver a mi esposo, porque con él estaba mejor que ahora. Cuando nos alejamos de Dios, permite algunas pruebas, simplemente para llamar la atención una vez más hacia Él. Y dice ahí mismo en Oseas, cuando nos arrepentimos, cuando reconocemos nuestra falta y volvemos a Él, en ese momento Él nos conquista. Oseas 2:14 dice: pero luego volveré a conquistarla, la llevaré al desierto y allí le hablaré tiernamente, o le hablaré a su corazón. Y Señor, yo te pido que hoy podamos entender que tú nos amas, que tú anhelas estar con nosotros, pero que tú no nos vas a manipular, tú no vas a comprar nuestro amor, tú no nos vas a obligar a amarte, tú no usas amenazas, tú no usas la fuerza, simplemente estás ahí. Y si nosotros queremos recibirte, estás ahí cerca de nosotros. Ayúdanos a entender, Señor, que el sol sale sobre malos y sobre justos. Perdónanos porque nos comparamos con otros. Hoy decidimos, Señor, amarte toda la vida, aún en el desierto, aún en las pruebas, aunque no me sanes, aunque las cosas no salgan como yo quiero que salgan. Hoy declaro que estás conmigo, que tú me amas, Jesús.